Volví al pueblo donde esparcimos las cenizas de mi esposa hace 11 años. Caminé hasta la plaza donde solíamos sentarnos cada tarde y ahí estaba ella, o alguien idéntica. Me miraba fijo, como si me conociera. Entonces me entregó una nota. No estoy muerta, solo tuve que desaparecer. Me quedé paralizado, sin poder reaccionar, mientras el papel temblaba entre mis dedos. Mi corazón, que llevaba más de una década latiendo solo por costumbre, de repente parecía querer romper mi pecho. ¿Cómo explicarle a uno mismo que todo lo que creíste real durante 11 años quizás fue una elaborada mentira? La garganta se me cerró. Quise hablar, pero solo logré emitir un sonido ahogado. Cuando finalmente recuperé el control de mis piernas, ella ya se había marchado, perdiéndose entre la multitud del mercado dominical. Me llamo Carlos Eduardo Montero Ibáñez. Tengo 58 años y siempre he sido un hombre de pocas palabras, pero muchas acciones. Construí un imperio inmobiliario desde cero, partiendo de un pequeño terreno que heredé de mi abuelo en las afueras de Ciudad de México. Ahora poseo desarrollos en Polanco, Condesa y Santa Fe. Tengo propiedades en Los Cabos, Puerto Vallarta y Mérida. El dinero nunca ha sido un problema, pero el amor verdadero, eso es otra historia. Conocí a Sofía cuando ambos teníamos 20 y tantos. Ella estudiaba arquitectura y yo acababa de empezar en el negocio de bienes raíces. Nos enamoramos como solo se enamoran los jóvenes, sin reservas, sin miedo al futuro. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Construimos juntos no solo edificios, sino también una vida, o eso creí. Mi despacho en la Ciudad de México sigue siendo el mismo. Vista panorámica al Paseo de la Reforma, muebles de caoba importada, cuadros de pintores mexicanos contemporáneos que Sofía seleccionó personalmente. Mi secretaria, Dolores, lleva conmigo casi 30 años. Conoce mis humores mejor que yo mismo. Don Carlos, su hijo Fernando, llamó 3 veces esta mañana. Dice que es urgente hablar con usted sobre la propiedad de Coyoacán. Suspiré profundamente. Fernando, mi hijo mayor, de 32 años, graduado en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, casado con Paulina, una mujer que nunca me ha mirado a los ojos cuando habla. Tienen un matrimonio de conveniencia, como muchos en nuestro círculo social. Lo que realmente les conviene es mi dinero. Dile que estoy ocupado, Dolores, y que la propiedad de Coyoacán no está en venta. Como usted diga, don Carlos. ¿Quiere que le traiga un café? No, gracias. Voy a salir. Bajé al estacionamiento subterráneo donde mi chofer, Héctor, esperaba junto al Mercedes negro. ¿A dónde lo llevo, patrón? A ningún lado, Héctor. Hoy conduciré yo. Su rostro reflejó sorpresa. En 15 años, nunca había conducido yo mismo en la ciudad. ¿Está seguro, don Carlos? El tráfico está terrible a esta hora. Completamente seguro. Tomé las llaves de mi Porsche 911, un capricho que me permití cuando cumplí 50 años. Sofía nunca lo conoció, o quizás sí, y yo no lo sabía. El camino a San Miguel de Allende siempre me ha parecido una metáfora de mi vida. Comienza en el caos citadino, entre claxons y edificios, para luego abrirse a paisajes cada vez más amplios, más tranquilos, hasta llegar a ese pueblo que parece suspendido en el tiempo. Un pueblo donde las tradiciones pesan tanto como las piedras de sus calles empedradas. Fue allí donde esparcimos, o creí esparcir, las cenizas de Sofía. En el mirador del Parque Benito Juárez, con vista a toda la ciudad, era su lugar favorito. Solíamos sentarnos en una banca específica, la tercera desde la entrada principal, para ver el atardecer teñir de naranja la parroquia de San Miguel Arcángel. Y fue exactamente allí donde la vi hoy, 11 años después, o a su doble perfecta. El Porsche rugió mientras aceleraba en la autopista. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? ¿Por qué ahora? ¿Qué significaba tuve que desaparecer? ¿De qué estaba huyendo Sofía? ¿O de quién? Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era mi hija Alejandra. ¿Papá? Papá, ¿dónde estás? Fernando me dijo que saliste sin avisarle a nadie. Buenos días a ti también, hija, respondí con ironía. No sabía que tenía que reportar mis movimientos a mis hijos. No es eso, papá, y lo sabes. Es que últimamente estás diferente.
Nos preocupamos por ti. Alejandra, mi hija menor, 29 años, licenciada en Relaciones Internacionales, la niña de mis ojos, o al menos lo fue hasta que regresó de su maestría en Londres, con aires de superioridad y un desprecio apenas disimulado por el negocio familiar. Estoy perfectamente bien, Alejandra. Voy camino a San Miguel. Necesitaba despejarme. ¿San Miguel? ¿Por qué irías allá? Sabes que ese lugar te pone nostálgico. Nostálgico. Qué palabra tan suave para describir el dolor punzante que me ha acompañado durante 11 años, o el shock que sentí hoy al ver a esa mujer. Tengo asuntos que atender. Te llamaré cuando regrese. Colgué antes de que pudiera protestar. Inmediatamente sonó de nuevo. Esta vez era Fernando. Rechacé la llamada. Segundos después, un mensaje de texto. Papá, tenemos que hablar de la propiedad de Coyoacán. Hay un comprador dispuesto a pagar 20% más del valor de mercado. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. No podemos, como si fuera una decisión conjunta. Como si mi patrimonio, construido con décadas de trabajo, fuera ahora un recurso comunal que mis hijos podían administrar a su antojo. Otro mensaje, esta vez de un número desconocido. La esperaba desde hace mucho, don Carlos. Café Contento, calle Correo, 15:05 p.m. Venga solo. S. El Porsche casi se sale del carril cuando leí la inicial, S. Sofía. San Miguel de Allende apareció ante mí como una pintura colonial perfectamente conservada. Las cúpulas de sus iglesias brillaban bajo el sol de la tarde. Estacioné en un garage público cerca del centro histórico y caminé por las calles empedradas con el corazón latiéndome en los oídos. El Café Contento era un local pequeño pero elegante. Decoración rústica, paredes de piedra expuesta, mesas de madera oscura. Apenas 4 mesas ocupadas a esa hora. Busqué con la mirada, pero no vi a nadie que se pareciera a Sofía. Me senté en una mesa del rincón, con vista a la entrada. ¿Le ofrezco algo mientras espera?, preguntó una mesera joven. Un mezcal, por favor. ¿Alguna preferencia? El más fuerte que tengan. Necesitaba valor líquido. La mesera asintió y se alejó. Mientras esperaba, saqué la nota del bolsillo de mi camisa. No estoy muerta, solo tuve que desaparecer. La caligrafía era inconfundiblemente de Sofía. Esos trazos elegantes pero firmes, la manera en que cerraba sus O con un pequeño gancho. Durante 11 años guardé todas sus cartas en una caja de seguridad. Las releí hasta memorizarlas. No había duda. Era su letra. El mezcal llegó justo cuando la puerta del café se abrió. Entró una mujer con sombrero de ala ancha y lentes oscuros, vestido blanco sencillo pero elegante. No podía ver su rostro claramente, pero su forma de caminar, ese ligero balanceo de caderas que siempre me había cautivado. Se dirigió directamente a mi mesa y se sentó frente a mí. Se quitó los lentes con un movimiento suave. «Hola, Carlos». Era ella, más delgada, con algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos, el cabello ahora completamente plateado, cuando antes era negro azabache con algunas canas, pero esos ojos color miel que parecían brillar con luz propia, esos ojos que me atormentaron en sueños durante más de una década. «Sofía», fue lo único que pude decir. «Sé que tienes 1000 preguntas», dijo ella con voz tranquila, «y te mereces todas las respuestas. Pero primero, déjame verte bien». Extendió su mano y la posó en mi mejilla. Su tacto era real, cálido. No era un fantasma ni una alucinación. «Estás aquí», murmuré. «¿Realmente estás aquí?» «Sí, Carlos. Y lo siento tanto, tanto que no hay palabras suficientes para expresarlo. 11 años, Sofía. 11 años creyendo que esparcí tus cenizas en ese mirador. Lo sé. Y cada día de esos 11 años he cargado con el peso de ese engaño. Pero no tuve opción. Siempre hay opciones. No siempre, Carlos. A veces solo hay supervivencia». La mesera se acercó para tomar su orden. Sofía pidió un té de hierbabuena. Cuando estuvimos solos de nuevo, continué. ¿De qué estabas huyendo? No de qué. ¿De quién? ¿De quién entonces? Sofía miró alrededor, como asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. De tu socio, Antonio Rivero. Un escalofrío me recorrió la espalda.
Antonio había sido mi socio durante casi 20 años. Juntos habíamos expandido el negocio inmobiliario a niveles insospechados. Era casi como un hermano para mí. Después de la muerte de Sofía, fue él quien me sostuvo, literal y figurativamente, quien me sacó de mi estupor y me convenció de seguir adelante. Antonio, eso es imposible. Él es mi amigo, mi compadre. No, Carlos, él nunca fue tu amigo. Solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué? Para tomar todo lo tuyo. Mi primer instinto fue reírme. Era absurdo, pero algo en la mirada de Sofía me detuvo. Esa mirada intensa que siempre había tenido cuando hablaba con absoluta certeza. Explícate, exigí inclinándome sobre la mesa. Antonio ha estado desviando fondos de la empresa desde hace más de 15 años. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores. Lo descubrí por casualidad, revisando unos estados financieros para el proyecto de Coyoacán. ¿Coyoacán? La propiedad que Fernando insistía en vender ahora mismo. Sí, ese terreno es mucho más valioso de lo que parece. Hay planes de desarrollo urbano que multiplicarán su valor en los próximos años. Planes que no son públicos todavía. ¿Cómo sabes eso? Tengo mis fuentes. He estado siguiendo los movimientos de Antonio todos estos años. Esto es demasiado, Sofía. Me estás diciendo que fingiste tu muerte para huir de mi socio porque descubriste que me estaba robando. ¿Por qué no simplemente decírmelo? Porque intenté decírtelo 3 veces, y las 3 veces te negaste a escucharme. Antonio es como mi hermano, decías. Confío en él con mi vida. Un recuerdo borroso emergió en mi mente. Sofía, agitada, intentando mostrarme unos documentos. Yo, irritado por sus paranoias, como las llamé entonces. Y después, continuó ella, recibí amenazas, primero sutiles, luego explícitas. Antonio me dejó muy claro que si seguía metiendo las narices donde no debía, yo no sería la única en pagar las consecuencias. ¿Te amenazó directamente? No personalmente. Usó intermediarios, profesionales, gente que sabe cómo asustar sin dejar rastro. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Era posible? Antonio, el hombre que había sostenido mi mano en el funeral de Sofía, ¿podría ser capaz de algo así? Si lo que dices es cierto, ¿por qué regresar ahora? ¿Por qué exponerte después de 11 años? Porque el plan final de Antonio está en marcha. Ha manipulado a tus hijos, Carlos. Les ha hecho creer que estás perdiendo facultades para manejar el negocio. Les ha sugerido que deberían tomar control de la empresa por tu propio bien. Mi mezcal quedó a medio camino hacia mis labios. ¿Mis hijos? ¿Fernando y Alejandra? Sí, Fernando está completamente convencido. Alejandra tiene dudas, pero la presión de su hermano es fuerte. Antonio les ha prometido puestos importantes en la nueva estructura. Una vez que tú estés jubilado, un recuerdo reciente cobró nuevo significado. La insistencia de Fernando en que firmara un poder notarial, por si acaso. La preocupación excesiva de Alejandra por mi salud mental. Las reuniones frecuentes entre ellos, a las que nunca me invitaban. Tengo pruebas, Carlos, dijo Sofía sacando una memoria USB de su bolso. Todo está aquí. Transferencias, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. 11 años de investigación. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Con qué pruebas iniciales? Mi palabra contra la de un empresario respetado. Además, Antonio tiene contactos en todas partes. Necesitaba construir un caso sólido, irrefutable, y necesitaba hacerlo desde las sombras. ¿Y tu funeral? ¿Cómo lo organizaste? Tuve ayuda. Una amiga de confianza que trabajaba en la funeraria. Las cenizas que esparciste eran de otra persona, alguien sin familia que murió en el hospital general. Nadie reclamó su cuerpo. Me quedé en silencio, procesando todo. Era una locura, pero tenía un terrible sentido. Las piezas encajaban de una manera que no podía ignorar. Si todo esto es verdad, ¿por qué me contactaste en la plaza? ¿Por qué no simplemente enviarme esta información de forma anónima? Sofía sonrió tristemente. Porque después de 11 años, necesitaba verte, necesitaba explicarte cara a cara, necesitaba pedirte perdón. Tomó mi mano entre las suyas,
Estaba temblando. No ha pasado un solo día sin que piense en ti, Carlos, sin que me pregunte cómo habría sido nuestra vida si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si hubiera sido más valiente o más inteligente o... Basta, la interrumpí. No puedo asimilar todo esto de golpe. Lo entiendo, tómate tu tiempo. Pero no tenemos mucho, Carlos. El plan de Antonio está en su fase final. La venta de la propiedad de Coyoacán es clave. Una vez que se complete, planean presentar una evaluación psicológica falsificada que cuestione tu capacidad mental. Tienen a un médico de su lado. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Fernando. Papá, el comprador está impaciente. Necesitamos tu firma antes del viernes. Por favor, contesta mis llamadas. Sofía observó mi expresión. Es Fernando, ¿verdad? Insistiendo con la venta. Sí, Carlos. Sé que es mucho para procesar, pero necesito que confíes en mí una última vez. ¿Confiar en ti? ¿Después de 11 años de mentiras? No fueron mentiras, Carlos. Fue supervivencia, para mí y para ti también, aunque no lo supieras entonces. ¿Cómo sé que esto no es otra elaborada mentira? ¿Cómo sé que realmente eres tú y no sé alguien que se parece mucho y conoce detalles de nuestra vida? Sofía me miró fijamente. Luego, sin avisar, recitó. En este día, bajo este cielo que parece pintado solo para nosotros, te prometo no solo amor, sino verdad. Te prometo que cada mañana que despiertes a mi lado, sabrás exactamente quién soy. Transparente como el agua, firme como la tierra. Este anillo es el símbolo visible de una promesa invisible, la de ser siempre, hasta mi último aliento, tuya en cuerpo, mente y espíritu. Eran mis votos matrimoniales, palabras que había escrito a mano, que nunca publiqué, que solo compartí con ella en nuestra ceremonia privada, antes de la boda formal. Palabras que ni siquiera mis hijos conocían. Sofía, murmuré sintiendo que mis ojos se humedecían. Soy yo, Carlos, realmente soy yo. Y he vuelto para advertirte, para protegerte. Y sí, también para pedirte perdón. Nos quedamos en silencio varios minutos. El té de Sofía se enfrió sin que ella lo tocara. Mi mezcal desapareció en un solo trago. ¿Qué propones que hagamos?, pregunté finalmente. Contraatacar. Usar su propio plan en su contra. Pero primero, necesito saber si estás dispuesto a enfrentar no solo a tu socio, sino también a tus hijos. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Enfrentar a mis propios hijos, a Fernando y Alejandra. Por muy decepcionantes que hubieran sido sus actitudes en los últimos años, seguían siendo mi sangre. No sé si puedo hacer eso, Sofía. Entiendo. Es una decisión imposible. Pero considera esto. Ellos ya decidieron traicionarte. Ya eligieron el dinero por encima de ti, su padre. Tal vez solo están confundidos, manipulados por Antonio. Quizás Alejandra, pero Fernando, él sabe exactamente lo que está haciendo. Siempre fue ambicioso, Carlos. Siempre quiso todo sin esforzarse por nada. Recordé a Fernando de niño, exigiendo juguetes que luego abandonaba sin cuidado. De adolescente, esperando que sus problemas se solucionaran con dinero. De adulto, asumiendo que el imperio que construí era su derecho natural, no algo que debía ganarse. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Si dejo que las cosas sigan su curso? Lo perderás todo, Carlos. No solo tu empresa y tu dinero. También tu dignidad. Te declararán incompetente. Te confinarán en alguna residencia de lujo, sí, pero una jaula dorada al fin y al cabo, mientras ellos disfrutan de todo lo que construiste. La amargura se extendió por mi pecho. Después de décadas de trabajo incansable, de sacrificios innumerables, ¿así terminaría todo? ¿Traicionado por mi mejor amigo y mis propios hijos? Necesito pruebas concretas, Sofía. No solo palabras y una memoria USB que podría contener cualquier cosa. Las tendrás. Esta noche, hay una reunión en la casa de Antonio en Polanco. Fernando y Alejandra estarán allí. También el médico que firmará tu evaluación psicológica y el notario que legalizará todo. Tengo a alguien dentro. Grabará toda la conversación. ¿Y si se dan cuenta? No lo harán. Mi contacto lleva trabajando para Antonio 3 años.
Tiene su confianza absoluta. Sofía consultó su reloj. Debo irme. No es seguro que nos vean juntos por mucho tiempo. Te enviaré la grabación apenas la tenga. Mientras tanto, mantén la calma. Sigue el juego. Finge que no sospechas nada. Sofía, espera. Hay algo fundamental que no entiendo. Si Antonio quería silenciarte, ¿por qué no simplemente? No pude terminar la frase. ¿Por qué no acabar conmigo definitivamente? Completó ella. Porque soy su seguro. O era. Dejé muy claro que si algo me sucedía, toda la información sobre sus negocios turbios se revelaría automáticamente. Fue un farol, por supuesto. Al principio no tenía esas pruebas, pero funcionó. Se levantó y dejó dinero sobre la mesa para cubrir ambas bebidas. Una cosa más, Carlos. No uses tu teléfono para nada importante. Está comprometido. Te compré uno nuevo. Está en la guantera de tu auto, junto con instrucciones detalladas. Se inclinó y me besó en la mejilla. Su perfume, una mezcla de jazmín y vainilla, me transportó instantáneamente a tiempos más felices. Te contactaré pronto. Ten cuidado. Confía en nadie. Y así como apareció, desapareció. La vi alejarse por la calle empedrada hasta doblar en una esquina. Por un momento, temí que fuera otro sueño, otra alucinación nacida de mi dolor. Pero la cuenta sobre la mesa y el leve rastro de su perfume en el aire confirmaban su presencia real. El camino de regreso a la Ciudad de México fue un torbellino mental. Recuerdos, sospechas, dudas, todo mezclado en un cóctel tóxico que me dificultaba concentrarme en la carretera. Efectivamente, en la guantera encontré un teléfono móvil simple, sin acceso a internet, un heladrillo como los llamaban ahora. Junto a él, una nota con instrucciones precisas y un número de teléfono memorizado. A medio camino, mi teléfono personal sonó. Era Alejandra. ¿Papá? Por fin contestas. Estamos preocupados. Estoy bien, hija. Ya voy de regreso. ¿Dónde estás exactamente? La pregunta me pareció extrañamente específica. ¿Estaban rastreando mi teléfono? Acabo de pasar Querétaro. Mentí, aunque en realidad estaba mucho más cerca de la ciudad. Oh, bien. Fernando quiere saber si podemos reunirnos esta noche. Es importante, papá. Esta noche no puedo. Tengo otros planes. ¿Qué planes? Su tono era ligeramente acusatorio. Planes personales, Alejandra. No necesito informarles de cada aspecto de mi vida. Un silencio tenso. Claro, papá. Lo siento. Es solo que últimamente pareces tan distante. He estado reflexionando sobre muchas cosas, hija. La vida, las decisiones tomadas, el futuro. ¿El futuro de la empresa? Ahí estaba. Ni siquiera podía disimular su interés real. Entre otras cosas, tengo que colgar ahora, el tráfico se está poniendo pesado. Hablamos mañana. No le di oportunidad de responder. Apagué el teléfono y lo guardé en la guantera, junto al nuevo. Por primera vez en más de una década, me sentía completamente alerta, como un animal que percibe el peligro inminente y activa todos sus instintos de supervivencia. La última luz del día se desvanecía cuando entré en la ciudad. En lugar de dirigirme a mi penthouse en Polanco, tomé la salida hacia Coyoacán. Necesitaba ver esa propiedad con mis propios ojos, entender por qué era tan crucial en todo este enredo. El terreno parecía ordinario a primera vista. 2 hectáreas de tierra semiabandonada, con algunas construcciones viejas que alguna vez fueron talleres. Lo había comprado hace 15 años como inversión a largo plazo, sin planes inmediatos. Estacioné frente a la entrada principal y bajé del auto. El guardia de seguridad me reconoció inmediatamente. «Don Carlos, qué sorpresa verlo por aquí. Hace años que no venía». «Buenas noches, Martín. Solo pasaba a echar un vistazo». «¿Ha habido algo inusual últimamente?» «Ahora que lo menciona, sí. Han venido varios grupos de personas, ingenieros, parecían tomando medidas, haciendo planos. Su hijo don Fernando los trajo». «¿Mi hijo? ¿Cuándo fue eso?» «La semana pasada. Y también hace 3 días. ¿Te dijeron para qué era?» «No, señor, pero escuché algo sobre un desarrollo de lujo. Departamentos, centro comercial, ese tipo de cosas. Interesante. Fernando nunca mencionó estas visitas técnicas». «Gracias, Martín. Si vienen de nuevo,
Avísame directamente a mí, a nadie más. ¿Entendido? Sí, don Carlos, como usted diga. Regresé al auto y saqué el teléfono nuevo. Marqué el único número guardado en su memoria. ¿Hola? La voz de Sofía sonaba tensa. Soy yo. Estoy en la propiedad de Coyoacán. Fernando ha traído ingenieros recientemente. Lo sé. Están preparando todo para cuando la venta se concrete. El comprador es una empresa fantasma, Carlos. Un shell corporativo que, si sigues el rastro suficientemente, lleva a Antonio y a tu hijo. ¿Fernando y Antonio son socios? Fernando es un peón. Cree que Antonio le dará poder real, pero en cuanto no te necesiten más, Antonio se deshará de él también. Sofía, todo esto es demasiado elaborado. ¿No sería más sencillo si Antonio simplemente te eliminara? No, Carlos. Un empresario prominente que muere repentinamente generaría investigaciones. Antonio es demasiado inteligente para eso. Es mucho más limpio desacreditarte legalmente, hacerte a un lado por incapacidad mental. Nadie cuestionaría que tus hijos tomaran el control. Es el camino natural de las cosas. ¿Qué hay de mi abogado, Ramírez? Ha estado conmigo desde el principio. Ramírez está jubilado desde hace 3 años, Carlos. Tu nuevo abogado, Méndez, trabaja para Antonio. Sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. ¿Tan completo era el cerco a mi alrededor? ¿Tan perfecto el plan para despojarme de todo? La reunión es a las 9, continuó Sofía. Tendremos la grabación aproximadamente a las 11. Mientras tanto, ve a un hotel, no a tu casa, no a ninguna de tus propiedades, un lugar discreto donde nadie espere encontrarte. ¿Y después qué? ¿Cuál es el plan una vez que tengamos esa grabación? Contraataque inmediato. Tengo todo preparado. Has estado planeando esto durante años. Desde el día que desaparecí, siempre supe que este momento llegaría, Carlos. El momento de la verdad. Miré al cielo estrellado sobre Coyoacán. Las mismas estrellas que había compartido con Sofía tantas noches. Las mismas estrellas que habían sido testigos silenciosos de 11 años de mentiras, traiciones y planes ocultos. Te veré a medianoche, dije. En el Hotel Camino Real de Polanco, habitación a nombre de Eduardo Ibáñez. Ahí estaré. Ten cuidado, Carlos. Tú también. Y Sofía. A pesar de todo, me alegra que estés viva. Un silencio breve, cargado de emoción contenida. A pesar de todo, me alegra haber vuelto a ti. La llamada terminó, dejándome con una mezcla de anticipación y temor. La noche apenas comenzaba, y sentía que las próximas horas determinarían no solo mi futuro financiero, sino el curso mismo de mi existencia. El hombre que había sido durante los últimos 11 años, viudo, solitario, cada vez más distanciado de sus hijos, estaba a punto de transformarse. La pregunta era, ¿en qué me convertiría después de esta noche? El Hotel Camino Real de Polanco era un refugio de lujo discreto. Me registré con el nombre acordado y pagué en efectivo 3 noches por adelantado. La habitación era amplia, con vista a los jardines del hotel. Me senté en el sillón junto a la ventana, observando las luces de la ciudad que había ayudado a construir. A las 11:15 de la noche, el teléfono sencillo vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto. Llegando en 5 minutos. Tengo todo, prepárate. Me pasé la mano por el rostro, sintiendo el peso de cada una de mis 58 primaveras. No era solo cansancio físico, sino un agotamiento más profundo, el tipo de fatiga que solo produce la traición. Bajé al lobby y esperé en un sillón discreto, parcialmente oculto por una enorme planta ornamental. A las 11:22, Sofía cruzó las puertas giratorias. Vestía completamente de negro, el cabello recogido bajo una boina, lentes oscuros a pesar de la hora. Cualquiera que la viera pensaría que era una viuda rica en un encuentro clandestino, y en cierto modo lo era. Nos saludamos con un gesto breve, como 2 desconocidos que coinciden en un ascensor. En completo silencio subimos a mi habitación. Una vez dentro, con la puerta cerrada y asegurada, Sofía finalmente se quitó los lentes. «Lo tenemos todo», dijo, sacando una tableta de su bolso. Cada palabra, cada plan, cada traición grabada en alta definición.
¿Tu contacto está seguro? Completamente. Nadie sospechó nada. Conectó la tableta a un pequeño proyector portátil. La pared blanca de la habitación se iluminó con la imagen de una sala de juntas elegante que reconocí inmediatamente. El estudio privado de Antonio en su mansión de las Lomas. Aquí, mira, Sofía adelantó el video hasta un punto específico. Esta es la parte crucial. En la imagen, Antonio Rivero estaba sentado a la cabecera de una mesa de caoba. A su derecha, Fernando, mi hijo. A su izquierda, un hombre calvo con lentes que no reconocí. También estaba Alejandra, mi hija, visiblemente incómoda, sentada más lejos de los demás. Entonces estamos de acuerdo, decía Antonio en el video. Una vez que Carlos firme los documentos de la venta de Coyoacán, procedemos inmediatamente con la evaluación psicológica. Mi informe ya está redactado, dijo el hombre calvo. Solo necesito una sesión de 20 minutos con don Carlos para validarlo. Deterioro cognitivo leve con episodios de paranoia. Suficiente para justificar la intervención, no tan grave como para alertar a sus contactos. Papá no firmará fácilmente, intervino Fernando. Estás siendo especialmente obstinado con esta propiedad. Para eso estás tú, muchacho, respondió Antonio con una sonrisa que me heló la sangre. Eres su hijo, su heredero natural. Si tú le dices que es por su propio bien, que estás preocupado por su salud, por su capacidad para manejar el estrés de los negocios, eventualmente cederá. No sé si esto es lo correcto. La voz de Alejandra sonaba temblorosa. Estamos hablando de declarar incompetente a nuestro padre. No incompetente, querida, corrigió Antonio con falsa amabilidad. Solo necesitado de ayuda y supervisión. Es por su propio bien. ¿No has notado lo errático que ha estado últimamente? ¿Lo distante? Los signos están allí para quien quiera verlos. Pero, Alejandra, interrumpió Fernando con tono severo. Ya discutimos esto. Si no estás con nosotros, al menos no interfieras. Sofía pausó el video. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en el pasillo. Hay más, dijo, adelantando nuevamente la grabación. Mira esta parte. Antonio y Fernando estaban ahora solos en la habitación. ¿Estás seguro de que podemos confiar en tu hermana?, preguntó Antonio. No te preocupes por Alejandra. Es débil. Siempre ha sido la preferida de papá, la protegida. Hará lo que le diga, como siempre. Bien, porque una vez que esto comience, no hay marcha atrás. ¿Entiendes? Tu padre quedará completamente fuera. Tú tomarás su lugar como presidente. Yo seguiré como director financiero y dividiremos las ganancias 60-40. ¿40 para mí? El trato era 50-50. Antonio rió, una risa fría y calculadora. Eso fue antes de que necesitara manejar a tu hermana. Ahora hay más complicaciones. 60-40 es más que justo. Fernando pareció a punto de protestar, pero se contuvo. ¿Y la propiedad de Coyoacán? ¿Cuánto nos dejará? Con el nuevo desarrollo aprobado, estamos hablando de unos 500 millones, quizás más. El proyecto del metro y el nuevo centro comercial gubernamental triplicarán su valor en 2 años. ¿Proyecto del metro, centro comercial? ¿De qué estás hablando? Antonio palmeó condescendientemente el hombro de Fernando. Información privilegiada, muchacho. Por eso me necesitas. Tengo contactos en el gobierno que tu padre nunca cultivó. Demasiado ético para su propio bien. Sofía detuvo el video nuevamente. Mi respiración se había vuelto pesada, irregular. Continúa, logré decir. La última parte del video mostraba a Antonio solo en su estudio, hablando por teléfono. Sí, todo está arreglado. No, el chico no sospecha nada. Por supuesto que no cumplirá el trato. ¿Por quién me tomas? Una vez que Carlos esté fuera del camino, me desharé del hijo también. Es un imbécil pretencioso, igual que su padre a su edad. La hija no será problema. Está demasiado ocupada con su crisis existencial. No, nadie sospecha nada sobre ti. Tu posición está segura. Bien, te llamaré cuando todo esté hecho. La proyección terminó. La pared blanca volvió a ser solo una pared. ¿Lo ves ahora?, preguntó Sofía en voz baja. Antonio planea traicionar incluso a Fernando después de que te hayan sacado del camino. Me levanté y caminé hasta la ventana.
Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Mi ciudad, mi vida, construidas con tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y ahora todo amenazado por las personas en quienes más había confiado. ¿Quién es el cómplice de Antonio, la persona con quien hablaba por teléfono? No estamos seguros, pero sospechamos que es alguien dentro del gobierno municipal, alguien con acceso a los planes de desarrollo urbano. Me volví hacia ella. ¿Qué propones que hagamos con esto? Tengo un plan completo, respondió Sofía abriendo su laptop. Contraatacar usando sus propias armas contra ellos. Durante la siguiente hora, Sofía me explicó su estrategia. Era elegante, precisa y letal, como ella misma. Primero, usando mis contactos en el banco, congelaríamos silenciosamente las cuentas corporativas a las que Antonio tenía acceso. Luego, con la evidencia de la grabación, presentaríamos una denuncia formal contra él por fraude y conspiración. Simultáneamente, enviaríamos copias de la grabación a nuestros principales socios comerciales, advirtiendo sobre las actividades de Antonio. ¿Y mis hijos?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Sofía me miró con compasión. Esa es tu decisión, Carlos. Alejandra parece dudosa. Podría salvarse. Fernando, él ha elegido su camino. Me senté en el borde de la cama, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. Nunca imaginé que llegaríamos a esto. Mi propio hijo. A veces los hijos crecen para convertirse en extraños, dijo Sofía suavemente. Especialmente cuando crecen en la abundancia, sin entender el valor del trabajo y el sacrificio. ¿Cómo pude estar tan ciego? Porque eres un hombre bueno, Carlos, y los hombres buenos asumen que los demás también lo son, especialmente aquellos a quienes aman. Se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. Por un momento, el tiempo pareció retroceder. Éramos nuevamente aquella joven pareja con sueños grandes y corazones puros, antes de que el éxito, el dinero y las traiciones enturbiaran todo. Hay algo más que debes saber, dijo ella, rompiendo el hechizo del momento. Algo que descubrí solo hace 3 días. Sacó otro dispositivo de su bolso. Esta vez era una carpeta con documentos impresos. Estos son registros bancarios. Cuentas en Islas Caimán, Suiza y Singapur, todas a nombre de sociedades fantasma que, si sigues el rastro, conducen a Antonio y a Fernando. Mi hijo tiene cuentas en paraísos fiscales. No solo eso, ha estado desviando fondos de la empresa durante casi 5 años. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores. ¿Cómo? No pude terminar la pregunta. Aprendió del maestro. Antonio ha estado enseñándole todos sus trucos. Pero hay una diferencia crucial. Antonio es cuidadoso, meticuloso. Fernando es impaciente, descuidado. Ha dejado rastros por todas partes. Mi primera reacción fue de incredulidad. Luego recordé cómo Fernando siempre había sido con el dinero. Como adolescente, gastando su mesada en días. Como adulto joven, siempre pidiendo préstamos que nunca devolvía. Su apartamento de lujo, sus coches deportivos, sus viajes constantes, todo muy por encima de lo que su salario oficial en la empresa podía pagar. ¿Cuánto ha robado? Hasta ahora, aproximadamente $12 millones. La cifra me golpeó como un puñetazo físico. Dios mío, lo siento, Carlos. Sé cuánto te duele esto. Me levanté y caminé de un extremo a otro de la habitación, tratando de contener la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarme. Rabia, dolor, decepción, todo mezclado en un cóctel tóxico. Necesito aire, dije finalmente. No puedes salir ahora, es demasiado arriesgado. No saldré del hotel, solo necesito estar solo un momento. Sofía asintió comprendiendo. Salí de la habitación y tomé el ascensor hasta la terraza del hotel. A esa hora, pasada la medianoche, estaba prácticamente desierta. Solo un camarero somnoliento detrás de la barra y una pareja de turistas en un rincón lejano. Me apoyé en la barandilla, contemplando el horizonte de la Ciudad de México. Las luces, los edificios, el constante movimiento. Esta ciudad que nunca duerme, igual que mis preocupaciones. En algún lugar de esa vastedad metropolitana, mis hijos, los niños que alguna vez sostuve en mis brazos, a quienes enseñé a caminar,
para quienes construí un imperio, planeaban mi caída, especialmente Fernando, el primogénito, el heredero, el traidor. ¿En qué había fallado como padre? ¿Demasiado trabajo y poco tiempo en casa? ¿Demasiada indulgencia y pocos límites? ¿O simplemente era la naturaleza humana, esa tendencia a desear sin esforzarse, a tomar sin agradecer? Mi teléfono personal vibró en mi bolsillo. Lo había encendido por costumbre al salir de la habitación. Un error. Era un mensaje de Fernando. Papá, necesitamos hablar urgentemente. Es sobre tu salud. Estamos preocupados. Casi pude reírme de la ironía. Preocupados por mi salud, mientras conspiraban para declararme incompetente. Apagué el teléfono nuevamente y regresé a la habitación. Sofía estaba en la misma posición, esperándome pacientemente. ¿Has tomado una decisión?, preguntó. Sí, respondí con una calma que no sentía. Vamos a proceder con tu plan. Todos ellos, incluso Fernando. ¿Estás seguro? Es tu hijo, después de todo. Ya no, dije, y las palabras me quemaron la garganta como ácido. Mi hijo murió en el momento en que decidió traicionarme. Una expresión de dolor cruzó el rostro de Sofía, no por mis palabras, sino por el sufrimiento que veía detrás de ellas. Bien, dijo finalmente, comenzaremos al amanecer. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando nos pusimos en marcha. Primero, una llamada a Javier Montes, mi contacto en el Banco Internacional. Era temprano, pero Javier siempre había sido madrugador. Carlos, ¿qué ocurre? Son las 6 de la mañana. Javier, necesito un favor urgente, de vida o muerte. Lo que sea, amigo. Necesito congelar todas las cuentas corporativas a las que Antonio Rivero tiene acceso. Inmediatamente y con total discreción. Un silencio breve. Eso es inusual. ¿Puedo preguntar por qué? Fraude corporativo a gran escala. Tengo pruebas. Te las enviaré más tarde hoy mismo. Pero necesito que actúes ahora, antes de que pueda mover más fondos. Esto es irregular, Carlos. Te necesitaría una orden judicial. Javier, en 30 años de amistad, ¿alguna vez te he pedido algo indebido? Otro silencio. No, nunca. Te doy mi palabra. Esto es justificado y necesario. Y te prometo que tendrás todas las pruebas legales antes del final del día. Un suspiro audible. De acuerdo, Carlos. Confío en ti. Considera lo hecho. Gracias, Javier. Te debo una. Me debes varias, amigo. Pero ¿quién lleva la cuenta entre amigos, verdad? Colgué y miré a Sofía, quien asintió aprobatoriamente. Luego, llamó a su propio contacto. Leticia, soy yo. Sí, estamos procediendo. Necesito que envíes los documentos a los 3 notarios que discutimos. Y activa el protocolo de prensa. Sí, exactamente como lo planeamos. Gracias. Mientras Sofía seguía haciendo llamadas, yo revisaba los documentos que había preparado. Eran impecables. Nuevos poderes notariales que revocaban cualquier documento anterior. Una reorganización corporativa que eliminaba a Antonio y Fernando de sus posiciones. Instrucciones bancarias detalladas para rastrear y recuperar fondos desviados. También había una carpeta etiquetada Alejandra. La abrí con curiosidad. ¿Qué es esto? Sofía interrumpió su llamada. Un camino alternativo. Para Alejandra, si decides darle una segunda oportunidad. Dentro había documentos similares, pero menos severos. Un plan que permitiría a Alejandra redimirse, bajo estricta supervisión. Pareció dudosa en el video, continuó Sofía. Pensé que quizás... Gracias por esto, dije, genuinamente conmovido por su consideración. Lo pensaré. A las 9 de la mañana, mi teléfono alternativo sonó. Era Javier. Está hecho, Carlos. Todas las cuentas congeladas. Y tenías razón. Antonio intentó una transferencia grande hace 20 minutos. $3 millones a una cuenta en Singapur. ¿La bloqueaste? Por supuesto. Debe estar entrando en pánico ahora mismo. Como si las palabras de Javier fueran proféticas. Mi teléfono personal, que había vuelto a encender, comenzó a sonar insistentemente. Antonio, rechacé la llamada. Inmediatamente después, un mensaje. Carlos, necesitamos hablar urgentemente.
Hay un problema con las cuentas corporativas. Luego Fernando: papá, hay una emergencia en la empresa. Antonio no puede acceder a las cuentas. Necesitamos tu firma para resolver esto. Y finalmente, Alejandra: papá, ¿dónde estás? Todos te están buscando. Por favor, llámame a mí, solo a mí. Este último mensaje me hizo dudar. Había algo en su tono, una urgencia diferente. Sofía notó mi expresión. ¿Qué pasa? Es Alejandra. Suena diferente. Podría ser una trampa, o podría estar genuinamente preocupada. Dudé un momento más. Luego tomé una decisión. Voy a llamarla, desde el teléfono seguro. Marqué su número desde el teléfono que Sofía me había dado. Alejandra contestó al primer timbre. «Hola, ¿quién es?» «Soy yo, hija». «¿Papá? ¿De qué número me llamas?» «Eso no importa ahora. Dime qué está pasando». «Es un caos aquí, papá. Antonio está furioso. No puede acceder a ninguna de las cuentas corporativas. Y Fernando está extraño, encerrado con Antonio en su oficina desde hace una hora. ¿Alguien sabe dónde estoy?» «No. Fernando dice que desapareciste ayer, que no contestas sus llamadas. Están muy agitados, papá». Nunca los había visto así. Hice una pausa, evaluando la situación. Su voz sonaba sincera, preocupada. «Alejandra, necesito saber algo, y necesito la verdad absoluta. ¿Estás involucrada en algún plan con Fernando y Antonio? ¿Algo relacionado con la propiedad de Coyoacán? ¿O con mi salud mental?» Un silencio tenso. «¿Cómo lo sabes?» Su voz bajó a un susurro. «Fernando me dijo que estabas perdiendo facultades, que necesitabas ayuda para manejar la empresa, que era por tu propio bien. ¿Y tú le creíste?» «No lo sé, papá. Has estado tan distante estos últimos años, tan ausente. Desde que mamá murió, es como si una parte de ti se hubiera ido con ella». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Tenía razón. Desde la muerte de Sofía, me había convertido en una sombra de mí mismo. Distante, reservado, completamente enfocado en el trabajo. Mientras pensaba que construía un legado para mis hijos, en realidad estaba construyendo un muro entre nosotros. «Alejandra, escúchame bien. Fernando y Antonio te han mentido. No estoy perdiendo facultades, estoy perfectamente lúcido. Y ellos están planeando algo mucho más siniestro que ayudarme». «¿De qué hablas?» «No puedo explicártelo por teléfono, pero te puedo asegurar que ellos no tienen mis mejores intereses en mente, ni los tuyos tampoco». Otro silencio. «¿Cómo puedo estar segura de que dices la verdad?» Una pregunta justa. En su lugar, yo también dudaría. Piensa, Alejandra, ¿alguna vez te he mentido? ¿Alguna vez te he dado razones para desconfiar de mí? No, pero Fernando y Antonio te han hecho dudar, te han metido ideas en la cabeza, te han manipulado. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo pruebas, evidencia irrefutable de lo que están planeando. ¿Qué tipo de pruebas? No puedo decírtelo ahora, pero te propongo algo. Ven a verme, sola, sin decirle a nadie. Te mostraré todo y podrás juzgar por ti misma. La escuché respirar profundamente. ¿Dónde estás? Hotel Camino Real de Polanco, habitación 712, registrado como Eduardo Ibáñez. ¿Hotel? ¿Por qué estás en un hotel cuando tienes tu penthouse a 10 minutos de ahí? Porque no es seguro, Alejandra. Cuando veas lo que tengo que mostrarte, entenderás. Esto es una locura, papá. Sí, lo es, pero es la realidad que estamos enfrentando. ¿Vendrás? Una pausa. Estaré ahí en una hora. Ven sola, Alejandra. Es crucial. Lo haré. Colgué y miré a Sofía, quien había escuchado toda la conversación en altavoz. ¿Crees que podemos confiar en ella?, preguntó. No lo sé, pero es mi hija. Tengo que darle la oportunidad de elegir su bando con todos los hechos sobre la mesa. Te es arriesgado, Carlos. Podría decirle a Fernando dónde estás. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar, para salvar a una de mis hijas, si es posible. Sofía asintió lentamente. Entiendo, pero debes estar preparado para cualquier resultado. Lo estoy. No estaba seguro de si era verdad, pero necesitaba creerlo. La hora siguiente fue tensa. Sofía se escondió en el baño, lista para intervenir si todo era una trampa.
Yo me senté en el sillón junto a la ventana, observando la entrada del hotel, esperando ver llegar a mi hija. A las 10:45, el teléfono de la habitación sonó. «Señor Ibáñez, tiene una visita. La señorita Montero. Hágala subir, por favor». 3 minutos después, alguien llamó suavemente a la puerta. Abrí con cautela. Alejandra estaba ahí sola, tal como había prometido. Vestía jeans y una blusa sencilla, el cabello recogido en una cola de caballo. Parecía más joven así, más como la niña que solía seguirme por toda la casa preguntando ¿por qué? A todo lo que yo decía. «Hola, papá». La abracé brevemente, luego la hice pasar y cerré la puerta. «¿Viniste sola?», pregunté, aunque ya había comprobado el pasillo. «Sí, nadie sabe que estoy aquí». Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en la laptop abierta, los documentos esparcidos sobre la mesa, mi aspecto desaliñado. «¿Qué está pasando, papá? Me estás asustando». «Siéntate, hija. Lo que voy a mostrarte es difícil». Se sentó en el borde de la cama. Yo conecté la tableta al proyector y comencé a reproducir el video de la reunión en casa de Antonio. Alejandra palideció al verse en la pantalla. Luego, a medida que la conversación se desarrollaba, su expresión pasó de la sorpresa al horror, especialmente durante el intercambio privado entre Antonio y Fernando. «Esto no puede ser real», murmuró cuando el video terminó. «Es completamente real. Grabado anoche en casa de Antonio». «¿Cómo obtuviste esto?». «Tengo mis fuentes. Lo importante es lo que prueba. Antonio y tu hermano están conspirando para sacarme de la empresa, para declararme mentalmente incompetente, para robarlo todo». Alejandra se levantó y caminó hasta la ventana dándome la espalda. Sus hombros temblaban ligeramente. «Yo no sabía», dijo finalmente. «Fernando me dijo que estabas teniendo episodios de confusión, que a veces olvidabas cosas importantes, que era una intervención familiar, por tu propio bien. ¿Y le creíste?». Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. No quería creerle. «Pero has estado tan ausente, papá, tan frío y distante. Desde que mamá murió, es como si tú también te hubieras ido». Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Después de la muerte de Sofía, me había sumergido en el trabajo, evitando cualquier conexión emocional profunda, incluso con mis hijos, especialmente con ellos, que me recordaban tanto a su madre. «Tienes razón», admití. «No he sido el padre que debería haber sido estos años, y lo lamento profundamente. Pero eso no justifica lo que Fernando y Antonio están planeando». «No, no lo justifica», concordó secándose las lágrimas. «Es despreciable. La pregunta ahora es, ¿de qué lado estás, Alejandra?». Me miró directamente a los ojos, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Del tuyo, papá, siempre del tuyo». En ese momento, la puerta del baño se abrió. Sofía entró a la habitación y el mundo pareció detenerse. Alejandra la miró como si estuviera viendo un fantasma, lo cual, desde su perspectiva, era exactamente lo que estaba viendo. «¿Mamá?». Su voz era apenas un susurro. «Hola, mi niña», respondió Sofía con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Alejandra retrocedió hasta chocar con la pared. «Esto no es posible. Tú estás muerta. Yo estuve en tu funeral. Vi cómo esparcían tus cenizas. Es una larga historia, hija, y te la contaré toda. Pero primero, necesito saber si realmente estás del lado de tu padre, si podemos confiar en ti completamente». Alejandra miró a Sofía, luego a mí, luego nuevamente a Sofía. Su rostro era un torbellino de emociones: shock, confusión, esperanza, miedo. «Tú no estás muerta», dijo finalmente, como procesando la realidad ante sus ojos. «Has estado viva todos estos años. Nos dejaste, me dejaste». La última frase estaba cargada de dolor, de abandono. Sofía dio un paso hacia ella, pero Alejandra retrocedió más. «No te acerques, no puedo. Esto es demasiado». «Alejandra, por favor», intervine. «Tu madre no te abandonó por elección. Tuvo que desaparecer para protegerse, para protegernos a todos». «¿Protegernos de qué?». «De Antonio», respondió Sofía. «Descubrí que estaba desviando fondos de la empresa, grandes cantidades. Cuando intenté advertirle a tu padre, Antonio me amenazó.
no directamente, sino a través de intermediarios, mensajes, accidentes, menores, advertencias. Me dejó claro que si seguía insistiendo, todos pagarían las consecuencias. Eso es ridículo, dijo Alejandra. Antonio es como un tío para nosotros. Antonio es un depredador con traje caro, respondió Sofía con dureza. Ha estado planeando esto durante décadas. Ganarse la confianza de tu padre, infiltrarse en cada aspecto del negocio y ahora usar a su propio hijo para completar el golpe. Alejandra se dejó caer en el sillón, abrumada. Fernando, ¿él sabe que estás viva? No, nadie lo sabía hasta ayer, cuando me revelé a tu padre. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de 11 años? Porque el plan final de Antonio está en marcha. La propiedad de Coyoacán, la evaluación psicológica falsa, todo era ahora o nunca. Alejandra me miró. ¿Tú le crees? He visto las pruebas, mija. Son irrefutables. Además, dudé, pero decidí ser completamente honesto. Además, es tu madre, la mujer que he amado toda mi vida. La reconocería en cualquier parte, en cualquier circunstancia. Alejandra se cubrió el rostro con las manos, respirando profundamente varias veces. Cuando finalmente las bajó, había una nueva determinación en sus ojos. ¿Qué van a hacer ahora? Contraatacar, respondió Sofía. Ya hemos comenzado. Las cuentas corporativas a las que Antonio tiene acceso están congeladas. Estamos preparando denuncias formales con todas las pruebas. Vamos a recuperar lo que es nuestro. ¿Y Fernando? Sofía me miró. Esta era mi decisión. Fernando ha tomado sus propias decisiones, dije finalmente. Tendrá que afrontar las consecuencias. Es tu hijo, papá, y me ha traicionado de la peor manera posible. No solo planeaba robarme mi empresa, sino declararme mentalmente incompetente, confinarme en alguna institución, mientras él y Antonio dilapidaban el trabajo de mi vida. Alejandra guardó silencio, procesando mis palabras. ¿Y yo?, preguntó finalmente. ¿Qué papel tengo en todo esto? Eso depende de ti, respondí mirando a mi hija a los ojos. Puedes unirte a nosotros, ayudarnos a recuperar lo que es nuestro, o puedes dar media vuelta y seguir tu camino. Alejandra miró a su madre, luego a mí, y finalmente dijo, estoy con ustedes, pero necesito saber todo, cada detalle. Durante la siguiente hora, Sofía y yo le explicamos todo. Cómo Sofía había descubierto los desvíos de fondos, las amenazas veladas, la decisión de fingir su muerte, los años de investigación en las sombras, el plan de Antonio y Fernando, todo. ¿Y ahora? ¿Cuál es el plan?, preguntó Alejandra cuando terminamos. Ya está en marcha, respondió Sofía. Las cuentas congeladas son solo el primer paso. Esta tarde, nuestros abogados presentarán denuncias formales contra Antonio y Fernando. Con todas las pruebas, ¿qué necesitan que yo haga? Sofía sonrió ligeramente. Actuar, volver a las oficinas como si nada hubiera pasado, fingir preocupación por tu padre desaparecido, mantener los ojos y oídos abiertos, ser una espía, básicamente, una informante, corrigió Sofía, y solo por unas horas, hasta que todo esté en marcha legalmente. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Javier del banco. Carlos, tenemos un problema. Antonio está aquí, en mi oficina, con 2 abogados. Está exigiendo que descongelemos las cuentas. Dice que tiene un poder notarial firmado por ti, que lo autoriza a manejar todas las finanzas corporativas en tu ausencia. ¿Un poder notarial?, pregunté alarmado. Yo nunca firmé tal cosa. Eso imaginé, pero el documento parece auténtico. Y uno de los abogados es del despacho Méndez y Asociados, tu firma legal, según tengo entendido. Méndez trabaja para Antonio, no para mí, dije, recordando lo que Sofía me había dicho. Ese poder es falso, Javier. Bajo ninguna circunstancia desbloquees esas cuentas. Estoy ganando tiempo, pero necesito que vengas, personalmente, ahora mismo. Miré a Sofía, quien asintió gravemente. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y me volví hacia Sofía y Alejandra. Tengo que ir al banco. Antonio está intentando desbloquear las cuentas con un poder notarial falsificado. Voy contigo, dijo Sofía inmediatamente. No, es demasiado arriesgado. Si Antonio te ve,
Usaré un disfraz, gafas oscuras, peluca. He pasado 11 años siendo invisible, Carlos. Sé cómo hacerlo. Yo también voy, intervino Alejandra. Mi presencia le dará más credibilidad a tu posición, especialmente si Fernando también está allí. Tenían razón, ambas. Necesitaba todo el apoyo posible para esta confrontación. De acuerdo, concedí. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. El Banco Internacional ocupaba un imponente edificio en Paseo de la Reforma. Entramos por la puerta principal, yo en el centro, Alejandra a mi derecha, Sofía, irreconocible con peluca rubia y grandes gafas oscuras, a mi izquierda. El guardia de seguridad me reconoció inmediatamente. Don Carlos, el señor Montes lo está esperando en la sala de juntas del último piso. Subimos en el ascensor privado. A medida que nos acercábamos al piso 20, sentía cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Estaba a punto de enfrentar a las dos personas que más me habían traicionado, mi socio de toda la vida y mi propio hijo. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un vestíbulo elegante. Javier nos esperaba allí, visiblemente tenso. Carlos, gracias a Dios, están adentro y no están contentos. Miró interrogante a mis acompañantes, mi hija Alejandra y mi asesora legal, Elena. Presenté, usando el nombre que Sofía y yo habíamos acordado. Javier asintió sin hacer más preguntas y nos condujo a la sala de juntas. Al abrir las puertas, 4 rostros se volvieron hacia nosotros. Antonio, Fernando y 2 hombres en trajes caros que supuse serían los abogados. «Carlos», exclamó Antonio, levantándose, «¿dónde diablos has estado? Hemos intentado contactarte desesperadamente». Su tono era amistoso, preocupado, pero sus ojos me revelaban otra historia. Era la mirada de un depredador cuya presa ha escapado momentáneamente. «He estado ocupado», respondí secamente, «investigando algunas discrepancias financieras». Los ojos de Antonio se entrecerraron ligeramente. «¿Discrepancias? No sé de qué hablas». «Estoy seguro que no», dije, sentándome a la cabecera de la mesa. «Javier, ¿podrías explicarnos la situación actual?». Javier carraspeó nerviosamente. «Las cuentas corporativas de Grupo Montero están temporalmente congeladas por orden directa de don Carlos. El señor Rivero ha presentado un poder notarial que lo autoriza a manejar dichas cuentas en su ausencia, pero dada la controversia sobre la autenticidad de dicho documento, he preferido esperar a que usted llegara personalmente». «¿Controversia?», intervino uno de los abogados. «El documento está debidamente notariado. La firma ha sido verificada. No hay controversia aquí, solo obstrucción injustificada. La firma es falsa», dije claramente. «Nunca autoricé tal poder». Fernando, que había permanecido inusualmente silencioso, finalmente habló. «Papá, firmaste ese documento hace 3 meses. En la oficina. ¿No lo recuerdas?». Su tono era condescendiente, como si hablara con un niño o un anciano confundido. Exactamente el tono que usaría alguien que intenta establecer la narrativa de mi supuesta incapacidad mental. «No, Fernando, no lo firmé. Y tanto tú como Antonio lo saben perfectamente». «Carlos, esto es absurdo», dijo Antonio, extendiendo las manos en un gesto de falsa conciliación. «Has estado trabajando demasiado. Estás confundido. Este comportamiento errático, estas acusaciones infundadas, solo confirman lo que hemos estado observando durante meses». «¿Y qué han estado observando exactamente, Antonio?», pregunté, manteniendo mi voz controlada. «Deterioro cognitivo», respondió el segundo abogado, sacando una carpeta. «Tenemos un informe preliminar del doctor Vázquez, especialista en neurología geriátrica, que documenta episodios de confusión, paranoia y toma de decisiones errática». «Qué conveniente», comenté. «Un diagnóstico sin siquiera haberme examinado». «Es una evaluación preliminar», insistió el abogado, «basada en observaciones de sus allegados, su hijo, su socio, mi hijo y mi socio, quienes casualmente se beneficiarían enormemente de mi incapacitación». «Qué coincidencia tan extraordinaria». Sofía, en su papel de Elena, intervino por primera vez. «Señores,
¿Tienen ustedes conocimiento de que falsificar la firma de alguien en un documento legal es un delito federal? ¿Y que presentar informes médicos fraudulentos conlleva la pérdida de licencia profesional y posibles cargos criminales? ¿Y usted quién es exactamente?, preguntó Antonio, irritado. Elena Valdés, asesora legal del señor Montero. Nunca había oído hablar de usted. Eso es irrelevante. Lo que importa es que tenemos pruebas irrefutables de que este poder notarial es falso y que el supuesto diagnóstico es parte de un elaborado plan para apropiarse ilegalmente de los activos del señor Montero. Fernando se puso visiblemente pálido. Antonio, sin embargo, mantuvo su fachada de seguridad. Estas son acusaciones muy serias, señora Valdés, sin fundamento alguno. Al contrario, respondió Sofía, sacando una tableta de su maletín. Tenemos grabaciones, documentos, testigos, todo. Alejandra, dijo Fernando, notando por primera vez la presencia de su hermana. ¿Qué haces aquí? ¿De qué lado estás? Alejandra lo miró directamente. Del lado correcto, Fernando. Del lado de la verdad. ¿Qué te han dicho? ¿Qué mentiras te han contado? Ninguna mentira. Solo me han mostrado pruebas. Como esta. Conectó la tableta a la pantalla de la sala y reprodujo el video de la reunión en casa de Antonio. La grabación era cristalina, las voces inconfundibles. A medida que el video avanzaba, el rostro de Fernando pasaba del pánico a la resignación. Antonio, sin embargo, mantenía una calma escalofriante. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral invadió la sala. Esto es solo una pequeña muestra, dije. Tenemos mucho más. 11 años de evidencias recopiladas meticulosamente. ¿11 años?, repitió Antonio, y por primera vez vi una chispa de verdadero miedo en sus ojos. En ese momento, Sofía se quitó lentamente las gafas oscuras. Antonio la miró fijamente, su rostro drenándose completamente de color. «Hola, Antonio», dijo ella suavemente. «¿Me recuerdas?» Antonio se levantó bruscamente, tirando su silla al suelo. «Esto es imposible. Tú estás muerta». «Claramente, no lo estoy. Y he pasado cada día de los últimos 11 años documentando tus fraudes, tus manipulaciones, tus traiciones. Todo». Fernando miraba a su madre como si viera un fantasma. «¿Mamá?» «Sí, Fernando. Tu madre, a quien diste por muerta mientras conspirabas con este hombre para destruir a tu propio padre». «Yo no…», comenzó Fernando, pero se detuvo, incapaz de completar la mentira. Antonio recuperó parte de su compostura. «Esto es un montaje. Esas grabaciones están manipuladas. Esa mujer es una impostora». Javier, quien había observado todo en silencio, finalmente habló. «Creo que hemos visto suficiente. Las cuentas permanecerán congeladas hasta que esto se resuelva legalmente, y sugiero a todos los presentes que consigan representación legal independiente». Inmediatamente, los dos abogados cerraron sus maletines y se dirigieron a la puerta sin decir palabra. Habían reconocido una causa perdida cuando la vieron. «Esto no termina aquí, Carlos», amenazó Antonio. «Tienes razón», respondí. «Apenas comienza. Para ti, el comienzo del fin». Fernando, incapaz de sostener la mirada de nadie, especialmente la mía o la de su madre, se levantó para seguir a Antonio. «Fernando», llamó Sofía, «siempre serás nuestro hijo, pero has tomado decisiones terribles y tendrás que afrontar sus consecuencias». Él se detuvo brevemente en la puerta. Sin volverse, luego continuó su camino. Cuando los 4 hombres se hubieron marchado, exhalé profundamente, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, tomando mi mano. «No», respondí honestamente, «pero lo estaré». Las semanas siguientes fueron un torbellino legal y emocional. Tal como habíamos planeado, presentamos denuncias formales contra Antonio y Fernando. Las pruebas eran abrumadoras: grabaciones, documentos, testigos, registros bancarios de cuentas en paraísos fiscales. Antonio, siempre el superviviente, intentó huir del país al día siguiente de nuestra confrontación. Fue detenido en el aeropuerto, intentando abordar un vuelo a Panamá con una maleta llena de efectivo. Fernando, por otro lado,
se derrumbó completamente. Confesó todo en un intento de obtener un acuerdo más favorable. Implicó a Antonio en fraudes aún mayores de los que conocíamos. Según su testimonio, mi socio llevaba desviando fondos casi desde el inicio de nuestra asociación. El regreso de Sofía al mundo de los vivos causó conmoción en nuestros círculos sociales. La historia oficial que ofrecimos fue de amnesia y una vida reconstruida lejos, hasta que sus recuerdos comenzaron a regresar. Solo un puñado de personas conocía la verdad completa. Alejandra, nuestra hija leal, se convirtió en mi mano derecha en la empresa. Demostró tener un talento natural para los negocios que nunca había tenido oportunidad de desarrollar bajo la sombra dominante de su hermano. En cuanto a Fernando, después de meses de reflexión y consulta con Sofía, decidimos no empujar por una sentencia máxima. A cambio de su cooperación total y la devolución de los fondos desviados, acordamos apoyar una condena reducida. Al final fue sentenciado a 3 años, de los cuales probablemente cumpliría solo 1 en una prisión de mínima seguridad. No era justicia perfecta, pero era nuestra sangre, después de todo. Y como Sofía sabiamente señaló, vivir el resto de su vida sabiendo que traicionó a su familia y perdió su lugar en el imperio familiar sería un castigo mucho más duradero que cualquier tiempo tras las rejas. Antonio, sin embargo, no recibió ninguna clemencia. Las autoridades descubrieron esquemas fraudulentos que se extendían por décadas y afectaban a múltiples empresas. Se enfrentaba a más de 30 años de prisión. 6 meses después de aquel día fatídico en San Miguel de Allende, Sofía y yo regresamos al mismo lugar, la misma plaza, la misma banca, el mismo atardecer dorado bañando la parroquia. ¿En qué piensas?, preguntó ella recostando su cabeza en mi hombro. En cómo cambia la vida en un instante. En cómo perderte fue el dolor más grande que he experimentado y encontrarte nuevamente, la mayor alegría. Incluso con todo el caos que traje conmigo, incluso con eso, especialmente con eso. Tomé su mano, sintiendo el nuevo anillo en su dedo. Nos habíamos casado nuevamente, en una ceremonia íntima con Alejandra como único testigo. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. ¿Sabes?, dije, por años me pregunté qué habría pasado si hubiera escuchado tus advertencias sobre Antonio, si hubiera confiado en ti en lugar de en él. No podemos vivir en el pasado, Carlos. Lo que importa es el ahora y el mañana que construiremos juntos. Tienes razón, como siempre, sonreí. Aunque debo admitir que a veces extraño a Fernando. A pesar de todo, yo también. Pero hizo sus elecciones, y quién sabe, tal vez algún día, cuando haya pagado por sus errores y reflexionado verdaderamente sobre sus acciones, podamos reconstruir algo. ¿Crees que sea posible? Creo en segundas oportunidades, dijo, apretando mi mano. Yo misma soy la prueba viviente de ello. El sol descendió finalmente tras las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y naranja. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. ¿Lista para volver a casa?, pregunté. Más que lista. Nos levantamos y caminamos lentamente por la plaza, nuestras siluetas fundiéndose gradualmente en la noche emergente. 2 amantes que la vida había separado y reunido nuevamente. 2 supervivientes que habían enfrentado la traición y emergido más fuertes. En mi bolsillo, sentía el peso de la nota que cambió todo. No estoy muerta, solo tuve que desaparecer. Palabras que marcaron el fin de una vida y el comienzo de otra. Palabras que me devolvieron lo que creía perdido para siempre. Mientras nos alejábamos, una frase resonaba en mi mente. Algo que mi abuelo solía decir: la vida te quita con una mano, pero te da con la otra. El truco está en mantener ambas manos extendidas. Y así lo haría yo, con Sofía nuevamente a mi lado. Ambas manos extendidas hacia el futuro, cualquiera que fuese.